Y pues voy a compartir una pizarrita por acá. Listo. Entonces, en su momento, cuando estábamos hablando del convertidor AC/DC, que no lo hemos terminado, ¿verdad? Nos falta estudiar su última etapa. Pero bueno, cuando estábamos hablando del convertidor AC/DC, dijimos que pues una buena fuente necesitaba que se pudiera mantener siempre la misma tensión en la carga, sin importar cuál fuera la carga, y que además fuera capaz de soportar sobretensiones. Es decir, que si se eleva la alimentación por alguna razón, pues el regulador sea capaz de suministrar la energía necesaria de la carga y no que se eleve como habíamos visto que pasaba en la fuente tal y como la tenemos hasta el momento, hasta la etapa de filtrado. Entonces vamos a repasar lo que hemos visto del diodo Zener. Entonces, pues, el diodo Zener, que más o menos su símbolo es igual que el del diodo, pero como con un bigotillo. Esta sería su polaridad de Zener, que es una polaridad, pongámoslo así. Voy a ponerle VZ para que entiendan qué es polaridad de Zener. Y bueno, habíamos estudiado su curva característica y yo les decía que era exactamente igual que la curva de un diodo normal, con la gran diferencia de que, pues, donde antes conocíamos algo como la zona de avalancha, que era la zona donde destruíamos los diodos, pues realmente en el diodo Zener esta zona es capaz de sobrevivir y de comportarse igual que se comporta polarizado directamente. Es decir, es un diodo que se puede polarizar directamente en las dos posiciones con la condición de que cuando lo polarizamos en modo Zener, su tensión de Zener es diferente a la tensión de un diodo de silicio. Por ejemplo, la del diodo de silicio, si polarizamos el Zener, digamos, positivo aquí, negativo aquí, como polarizaríamos un diodo común y corriente, pues su tensión es aproximadamente los 0,7 volts de un diodo de silicio. Comporta igual. Pero si lo polarizamos en modo Zener, ¿sí? Que sería una polarización inversa, pues va a llegar un punto en el cual el diodo se abre, deja pasar la corriente y mantiene esa tensión constante, igual que lo hacía directamente. A esa tensión le llamamos tensión de Zener y vamos a determinar varias corrientes aquí que van a ser importantes. Entonces a esta le vamos a llamar IZ, IZK, IZT, y esta le vamos a llamar IZ max. Ok, entonces, ¿qué son esas corrientes que acabo de marcar ahí sobre la curva? Bueno, la IZK va a ser igual a la corriente mínima para que el Zener esté en modo Zener, en modo sabio, modo Zener. ¿Qué quiere decir eso? Que para que esa barrera de potencial se rompa y el diodo funcione en su modo Zener, es decir, como una fuente de tensión de VZ, necesitamos una corriente mínima de Zener, que va a ser ese IZK. Luego vamos a tener la corriente IZT, que va a ser la corriente que fluye a la tensión Zener.
es decir, como parecía un punto Q, ¿verdad? La que tengamos según la tensión Zener, la nominal, le podemos llamar, la corriente Zener nominal. Y luego tenemos este otro, el IZ máximo, que es la corriente máxima que soporta el Zener. Es decir, que la corriente que pasa por el Zener, que vendríamos a ver de esta manera, cuando está polarizado inversamente, ¿verdad? Porque está en modo Zener, entonces le fluye corriente. Esa corriente no puede ser corriente infinita, ¿verdad? Porque el elemento pues está en un estado ahí muy extraño, entonces esa corriente tiene un valor máximo. Si superamos esa corriente, pues el Zener se destruye. Y luego por aquello de que llegaran en algún momento a utilizar el modelo en baja señal del Zener, que es poco común, la resistencia de RZ sería la resistencia dinámica, que es pues si estuviéramos en un punto de operación y nos moviéramos alrededor de esto. Lo mismo que hicimos con el diodo, pero como les dije, no es muy común en el Zener utilizar un modelo de baja señal. Y se calcularía igual el cambio de la corriente entre el cambio de la tensión, evaluado en VO igual menos V Zener. Por aquello, esta resistencia normalmente suele ser del rango de los 10 ohms. Entonces creo que con esa información es suficiente. Entonces, ese es el modelo real del Zener, que como lo ven tiene dos barreras de potencial, una directa, una inversa. La directa sigue siendo igual que la de un diodo de silicio. La polarizada inversamente podríamos llegar a tener la tensión en Zener y pues ya ahí vimos tres corrientes que pueden estar o que podemos caracterizar durante la aplicación del diodo Zener en modo Zener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estudiamos el Zener en nuestros circuitos? Pues igual que lo hicimos la vez pasada, vamos a estudiar un modelo más simplificado. Si estudiáramos un modelo simplificado, de dibujarlo aquí. Sería igual su curva característica, VI, pero el modelo simplificado vendría a ser algo así. Este sería su modelo simplificado, en el cual aquí tenemos su VK, que sería este mismo VK. Aquí tendríamos el VCN, que sería el mismo VCN. Y pues sobre esta curva tendríamos que tomar en cuenta que ahí se encuentran los tres valores importantes, ¿verdad? Que sería IZK, o sea que ahí necesitamos que haya una corriente mínima por el Zener para que el Zener funcione en modo Zener. Tenemos la IZT, que sería la corriente que realmente atraviesa el Zener cuando este está en modo Zener. Y finalmente la IZ máxima, que sería la que más puede pasar, la corriente máxima que puede pasar por el Zener. Ok, entonces ya les dije que esta es la mínima para que el diodo Zener funcione en modo Zener. Y esta es la que opera cuando tenemos encendido el Zener. ¿Y esta dónde la obtenemos? La máxima. Bueno, el fabricante no la suele dar, pero no nos suele dar su valor de corriente máxima, nos suele dar su potencia máxima. Es lo común. ¿Y cómo se calcula su potencia máxima? Bueno, la potencia, como tiene unidades de watts, y ya habíamos visto en circuitos 1 que las unidades de watts es lo mismo que volts por ampere, entonces aquí tiene que cumplirse la misma regla. Entonces, la potencia máxima va a ser igual al V del Zener
por la corriente Z máxima. Y así normalmente es como vamos a obtener la corriente, a través de su potencia. Entonces, ya les dije, lo común es que el fabricante llegue y les diga, este es un Zener de 5 watts, este es un Zener de 8 watts, este es un Zener de 1 watt. En fin, no les suele decir la corriente máxima del diodo Zener en modo Zener es tanto. Y por aquello de que el fabricante no les diera el valor de la corriente mínima que necesita el Zener para estar en modo Zener, la podríamos aproximar como que IZK es igual a 1/10 del IZ max. Por aquello. Por aquello de que el fabricante solo nos diera la potencia, pues al menos podríamos aproximar ese valor. Entonces voy a ponerlo así. Puede ser un método útil, como les dije, para aproximar cómo funciona. Listo. Entonces, ahora que conocemos las características de su curva característica y los valores que son importantes en ella, vamos a ver cómo se utilizaría el diodo Zener en un circuito. Ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe en la clase, levanta la mano o lo menciona en el chat. Cualquiera de las tres opciones es válida. Entonces, ¿cómo analizar el Zener en región inversa? Okay. Entonces, vamos a estudiar cómo analizar el Zener cuando lo polarizamos inversamente, porque como les dije, cuando lo polarizamos directamente se comporta igual que un diodo común y corriente, entonces no vale la pena analizarlo. Ahorita durante los ejercicios lo repasaremos, pero ahorita me interesa más la nueva versión o lo que estamos explorando nuevo. Entonces, el primer paso para analizar un Zener, recuerden el Zener, el símbolo es este cuando lo y si lo polarizamos inverso, estamos diciendo que aquí está más y aquí está menos. Aquí fluye una corriente Zener, que puede ser cualquiera de las que ya hablamos, dependiendo del estado del circuito. Y vamos a llamarle a esta tensión, tensión de abierto. Entonces uno es llamar la tensión V abierto. Eso es lo primero. Entonces ya le llamo V abierto. Lo segundo es considerar el Zener como un abierto. Es decir, venir y redibujar el circuito donde antes estaba el Zener, poner V abierto y entender que por aquí no fluye corriente. Esto es un método para analizarlo y así saber cuándo es que el Zener está encendido y cuándo no está en modo Zener. Esa es la idea. Tercer paso dice, obtenga la tensión aplicada por el circuito en V abierto. Es decir, que ustedes tienen que analizar el circuito como si hubiera un abierto en el Zener y encontrar cuánto valdría ese V abierto. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, así uno va a saber si el Zener realmente estaba en modo Zener o si le hacía falta energía para llegar al modo Zener. Esa es la idea. Entonces, una vez que uno analiza cuál es la tensión aplicada en el V abierto, uno dice, ok, si ese V abierto es mayor o igual al V Zener, el Zener está on, o sea, está encendido, hay corriente fluyendo, está en este estado, fluyéndole corriente
y aplicando una tensión Zener en sus terminales. En caso de que el V abierto sea menor al V Zener, el Zener está off y se comporta como un abierto. Okay. Paso número 4. Sustituir el equivalente. Es decir, que si el Zener está on, el diodo Zener lo deberíamos cambiar por una fuente de tensión que se valga V Zener y que la corriente lo recorra en esta dirección y Zener. Y si el Zener está off, entonces esto se convierte en un abierto y la corriente es igual a 0. Ok, entonces así es como se utiliza el Zener. Son unas instrucciones como para facilitar sus análisis a la hora de que hagamos un ejercicio. Probemos nuestro primer ejercicio. Entonces, voy a poner aquí ejemplo. Grafique la tensión de salida versus la tensión de entrada. VIN. La tensión de salida VO versus la tensión de entrada VIN. Si se sabe que 0 más menos VIN menor o igual que 20. Entonces VIN es pues una fuente que varía desde 0 hasta 20 volts. Y nos dicen el VCNR es igual a 5. Y el circuito que nos entregan es el siguiente. Esta es la fuente VIN. Aquí hay una resistencia de 1K. Aquí hay otra resistencia de 1K. Y aquí está nuestro amigo, la estrella del día de hoy, el Zener. Y aquí está más o menos VO. Ok, entonces voy a dibujar por acá la gráfica que nos piden. Aún no la voy a rellenar, ¿verdad? Porque no hemos hecho el ejercicio, pero la voy a dejar aquí pues. Entonces vean que lo que nos pide es que aquí en el eje X esté VIN, aquí en el eje Y esté VO, y voy a marcar 5, 10, 15 y 20. Más o menos, ahí un poco a ojo, ¿verdad? No esta escala, por aquello, no está a escala. Entonces, bueno, siguiendo los pasos que yo les acabo de apuntar, el primer paso era llamar la atención V abierto. Entonces voy a redibujar el circuito. Aquí tengo VIN, aquí tengo la resistencia de 1K, aquí tengo la resistencia de 1K, aquí está VO, y aquí estaría mi abierto, V abierto. Ok, entonces ya le llamé V abierto, ya lo reemplacé por un abierto, el Zener, y ahora lo que me pedía de los pasos era obtenga la tensión aplicada por el circuito en V abierto. Es decir, analizo el circuito y encuentro cuánto es V abierto. En este caso, el V abierto es lo mismo que el VO.
Y si ven, el VO es una división de tensión entre una resistencia de un K y otra de un K. Creo que ya todos sabemos cuánto va a dar ese V abierto, pero voy a hacer los cálculos. V abierto va a ser igual a un K sobre un K más un K por Vin, que sería un divisor de tensión. Esto es lo mismo que un K entre dos K, es decir, un medio Vin. Listo, ya encontré cuánto vale V abierto. Ahora que ya encontré cuánto vale el V abierto, tengo que encontrar la condición de encendido. Entonces, la condición de encendido era V abierto tiene que ser mayor o igual a V zener. V abierto tendría que ser mayor, según nuestro ejercicio, a 5 volts. Y V abierto vale V medios. Tiene que ser mayor a 5 volts. Eso quiere decir que Vin tiene que ser mayor o igual a 10 volts para que el zener se encienda. Esta es nuestra condición de encendido. Ok, con esto ya nosotros sabemos cuándo el zener está en modo zener y cuándo no. Solamente en este circuito él va a estar activado si la tensión de entrada supera los 10 volts. Si no supera los 10 volts, el zener va a estar off. Entonces, vamos ahora a analizar por casos, como lo hacemos siempre con Dios. Y quiero que se guarden eso muy en la cabeza cuando hacemos ejercicios con Dios, ya sea Dios Zener o Dios comunes y corrientes, rectificadores. Siempre lo analizamos por dos casos. Entonces vamos a analizar el caso 1. Caso 1 va a ser cuando Vin sea menor a los 10 volts. Entonces cuando sucede eso, si hago el circuito una vez más, tengo la fuente, sube in, tengo una resistencia de 1K y tengo la otra resistencia de 1K. Y aquí tengo pues mi abierto. Y esto sería VO más menos. Entonces, como ya lo habíamos visto antes, entonces VO es igual a 1K sobre 1K más 1K Vin. Eso quiere decir que VO es igual a Vin medios. Para cuando Vin sea menor que 10. ¿Ok? Entonces ya ahí está mi primera condición. Si lo ven, esto de aquí es una ecuación de qué tipo. Lineal, exponencial, logarítmica. ¿Qué tipo de ecuación es? Pregunta para ustedes. Lineal, Ok, el lineal. ¿Y cuál es la pendiente de esa ecuación? un medio. Un medio, exacto. Entonces significa que de 0 a 10 volts, hasta aquí, esto se cumple una ecuación lineal donde pues mi pendiente es un medio, como dijo el compañero, y vean que pues cuando llego a 10 debería tener 5 en la salida. Cuando tengo 5, pues debería tener 2,5 volts en la salida. Entonces ya dibujé la primera parte de la curva. ¿Lo ven? Genial. Vamos con la segunda parte. Vamos a ver si me cabe aquí para no borrar nada y que todo quede en la misma página. Entonces ahora sería el caso 2, es cuando Vin es mayor o igual a los 10 volts. En ese caso, tenemos que sustituir más bien el zener por una fuente. Vamos a poner aquí más o menos, este sería mi Vin, viene una resistencia, viene la fuente que equivale al zener, por aquí fluye la corriente zener, esto vale V zener, y aquí tendríamos mi otra resistencia de 1K. Y esto sube o más menos.
¿Alguien me podría decir cuánto vale VO en este caso? Exacto, muy bien, Sofía, vale VZ, porque si lo ven, la fuente VZ, que es nuestro Zener, está en paralelo con la salida VO. Entonces, si hago una malla, me doy cuenta que VO es igual a VZ, siempre, sin importar la entrada. Solo necesitábamos que fuera mayor a 10 para que el Zener estuviera encendido. Entonces, eso quiere decir que, finalmente, para este caso, cuando VIN es mayor que 10, VO es igual al VCener. Y esto es lo mismo que mantenernos aquí, en la gráfica, hasta los 20. Que sería ahí, ¿verdad? Manteniéndose en los 5 volts. Y listo. Este sería el ejercicio. Entonces vean qué útil fue el Zener. Cualquier tensión que venga en la entrada que sea mayor al V-Zener, no pasa hacia la carga. La carga siempre se va a mantener con 5 volts, sin importar lo que pase en la entrada, mientras sea mayor a los 5 volts, ¿verdad? Es decir, que si tengo una sobretensión en la entrada, mi Zener me va a regular la salida de manera que la salida no supere los 5 volts. Genial, ya estamos viendo por qué el Zener es el último elemento de nuestro convertidor a CDC, porque vean que está aquí, en este caso, le está funcionando como regulador. Está manteniendo una tensión en la carga de 5 volts sin importar que la entrada se haya aumentado, digamos. Eso sí, necesitó al menos que la entrada sea mayor que su tensión de Zener y según este circuito, como que hay un K y un K, se necesitó que fuera 2 veces, ¿verdad? Eso puede cambiar, puede ser 3 veces, 8 veces, puede ser el mismo Wayne igual al V-Zener, eso dependerá de pues, el circuito, ¿verdad? Lo que sí es importante es que estos son los pasos adecuados. Entonces, muy bien, vamos a guardar. Entonces ya hicimos nuestro primer ejemplo con Zener y lo vimos que puede servir para regular. Sin embargo, aún no nos vamos a devolver al convertidor a CDC. Eso lo vamos a hacer mañana para terminar la materia del curso. Hoy solo vamos a ver unas cuantas aplicaciones del Zener. Ya mañana hacemos un ejercicio completo, gigante, finalizar la materia del examen, de hacer una fuente o una convertidora CDC, incluyendo su etapa de rectificación. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Este es otra configuración que es muy común en electrónica. Se sigue utilizando y esta no es para regular, esta es para proteger. Proteger sobre tensiones. Entonces, esta configuración que les voy a enseñar se llama back to back, o cuando uno se manda seguido con un colega a cero. Un truco, no sé, cosas de patineta. En fin, dice, los Zeners se pueden usar también para sobreprotecciones. Sí, ¿cómo se pueden usar para sobreprotecciones? Bueno, entonces vamos aquí a poner para protección de sobretensiones. Entonces imagínense que tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente que puede ser cualquier cosa. Vamos a dibujar la senoidal para que no sea más fácil entenderlo, pero podría ser cualquier cosa. Tiene una resistencia de la fuente de 0,1 ohms. Viene aquí la carga, ¿verdad? Que es lo que queremos alimentar con esa fuente. Que vale RL igual 10K. Y aquí está mi VO, más o menos. Y vamos a poner aquí los Zener en back to back. ¿Qué significa back to back? Que los pongo así. Como de frente. Como si estuvieran haciendo una danza. Listo. Ahí están mis dos Zener. Uno frente al otro. Y vamos a suponer que esto es una carga sensible. Es decir, que si yo le pongo en la entrada, digamos, si VO es más de 5 volts, explota. Kaboom.
Ok, entonces queremos que pase lo que pase, la carga no le llegue más de 5 volts porque explota. Entonces ahí es donde entra nuestro Zener en back-to-back. Vamos a suponer que el VK del Zener es 0,7 volts. Vamos a suponer que el VCener del Zener es de 4,3 volts. Y vamos a suponer que la entrada es una entrada senoidal de 10 seno de omega t, para que nos sea más fácil entender qué es lo que hacen los Zener. Y como hemos visto en electrónica, vamos a graficar. Porque siempre hay que graficar para poder tener un resultado visual más eficiente. Entonces vamos a poner aquí que esto esté en segundos. Esto podría ser Vin en negro. Lo voy a dibujar. Piensen que aquí está 10 y supongan que aquí está menos 10. Ok, esa es mi señal de entrada. Vin 10 en omega t. Ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces vamos a hacer el mismo caso que la vez pasada. Encontrar cuál es la condición de encendido y convertir los Zener en un abierto. Entonces vamos a hacerlo. Uno, redibujar el circuito. Ahí están los dos abiertos. Y aquí está RL, un VO más o menos. Y aquí está el V abierto. Ok, voy a tomar en cuenta los dos Zener. ¿Por qué? Porque nada hago si enciendo uno y el otro no se enciende, ¿verdad? Igual no hay corriente. Entonces no funciona solo encender uno. Entonces tomo el V abierto como los dos. Luego, busco la condición de encendido. Entonces aquí está VI. Vean, es el mismo circuito que hace un rato, la única diferencia es que ahora el RL es de 10K y el RS es de 0,1 ohm. Entonces digo, VO o V abierto es la misma tensión que hay en VO y eso es un divisor de tensión, donde tendríamos 10K entre 10K más 0,1 por VIN. Y ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuánto es 10K más 0,1? De casi que 10K igual. Exacto, casi que 10K. Esa es la respuesta más perfecta que me pudiste haber dado. Es casi 10K. Porque entonces es lo mismo que cuando ustedes tienen un poco de plata en la bolsa. Ustedes sacan un billete de 10,000 y sacan una moneda de 5 colones y ¿qué dicen? Tengo 10,000. Y los 5 colones, ¿qué? No importaron porque no sumaron lo suficiente como para ser representativos versus los 10,000. Entonces lo mismo pasa en electrónica. Cuando yo sumo valores como 10 volts más 0,1 milivolt, eso es lo mismo que tener 10 volts, porque es muy grande los 10 volts en comparación del 0,1 milivolt. Lo mismo pasa con esto. Entonces, esta ecuación es casi lo mismo que decir 10K entre 10K, Vin. Y eso quiere decir que entonces V abierto es prácticamente Vin. Eso es lo que quiero que lleguemos. Y así va a ser de aquí en adelante en electrónica 1 y de aquí en adelante en electrónica 2 con muchas más ganas. Entonces, para que de una vez se vayan metiendo la idea de que en electrónica las matemáticas no funcionan igual que en el mundo real, sino que todo lo que no nos sirve lo vamos cortando para hacer más fácil nuestros análisis. Entonces, ahora que sabemos cuál es la condición de encendido, quiere decir que V abierto es prácticamente V in. Entonces, la parte 2 era plantear esa condición de encendido. Entonces, para encender ambos diodos, entonces necesitamos que V abierto sea mayor o igual al V Zener, que es la tensión que habría aquí, ¿verdad? Aquí, más ¿cuánto?
Pregunta para ustedes. Aquí está VCN. ¿Y aquí cuánto subo? Es decir, V abierto, ¿cuánto es? Ya le soplé una, es VCN. De la tensión de este Zener que está polarizado inversamente. Y de este amigo, ¿cuánto nos aporta? El VK porque sería polarizado Exacto, muy bien, compañero. Vean que si la corriente viniera por aquí en el lado positivo y baja por aquí, este está polarizado directamente y este está polarizado inversamente. Es decir, que la tensión que hay aquí es VK porque este está polarizado directamente y este sería VZ porque este está polarizado inversamente. Entonces VAB sería VZ más VK, que eso es igual a 5 volts, ¿verdad? Porque es 4,7 más 0,7, 4,3 más 0,7, 5. Entonces, esto quiere decir que reemplazando VA por VIN, VIN tiene que ser mayor o igual a 5. Aquí, o sea, aquí vamos para que no quede incompleto. VZ más VK, y eso sería lo mismo que VIN sobre 5 volts. Esa sería la condición de encendido del Zener. Ya la encontramos, que VIN sea mayor que 5 volts. Es decir, o se encienden los dos o no se enciende ninguno. Si funciona esto de los diodos en serie, ¿verdad? No podemos solo encender uno y que la corriente pase por aquí y luego por aquí no pase. O sea, eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, guardamos. Voy a borrar y voy a sustituir el circuito por su modelo. Entonces, voy a ponerlo aquí. Aquí vamos a tener caso 1, que va a ser cuando VIN sea menor a 5 volts. Cuando VIN es menor a 5 volts, aquí tenemos la fuente VIN, tenemos la resistencia RS de 0,1 ohm. Y aquí tenemos nuestra resistencia RL de 10K. Aquí está más o menos VOUT. Y aquí están nuestros abiertos, ¿verdad? Ahí. Entonces, para el caso 1, que es cuando los diodos no están encendidos, este es el circuito que tenemos. VO es igual a RL entre RL más RS, VIN, y eso como acabamos de ver, como esta es muy pequeña frente a esta, podemos aproximar que todo esto es aproximadamente que VO es VIN, ¿verdad? RL entre RL es 1, VIN, listo. Entonces ya tenemos ese caso. Vamos a hacer el caso 2. Cuando VIN es mayor a 5 volts. Ok. Voy a cambiarle el color. Me gusta cambiar el color. Caso 2. VIN mayor o igual a 5 volts. Entonces, en ese caso, tenemos aquí VIN. Tenemos aquí la RS igual a 0,1 ohm. Tenemos una fuente que vale 0,7 volts y tenemos otra fuente que vale 4,3 volts. Y tenemos nuestra RL, que está más o menos VO. Entonces, en este caso, vean, VO está en paralelo con esas dos fuentes. Entonces, VO es igual a 5 volts. Punto. Genial. Nos queda un caso más de analizar. ¿Cuál caso nos falta analizar? Que recuerden, esta es una fuente alterna. Entonces, ¿qué pasa cuando la señal está al revés? Es decir, cuando la polaridad no es así. Así como lo hemos... Ahí. Así como lo estábamos estudiando hasta el momento, que la corriente fluía por aquí, sino en el caso 3, vamos a tener que VIN
sea menor a menos 5 volts. Es decir, quiero cambiarlo de otro color. Entonces, el caso 3 sería cuando Vin es menor a menos 5 volts. ¿Por qué voy a analizar este caso? Porque en este caso, la fuente, como es menos, sería al revés. Sería algo así, ¿verdad? Es decir, la corriente viene fluyendo para acá. Y voy a dibujar primero los Zener, antes de sustituirlos por su modelo, que este análisis no lo he hecho, pero es para que lo hagamos más ágil aún. Entonces teníamos un Zener así, y teníamos otro Zener así. Y tenía RL. Y aquí tendríamos más o menos VO. Entonces, si ahora la corriente viene por aquí, y viene por aquí, y vean que tiene menos 5 volts, es decir, esta polaridad con 5 volts, ¿polariza o no los diodos? Pregunta para ustedes. Yo diría que no, porque el primero lo polariza y el segundo no, pero no tiene sentido que haga un con uno y el otro no, entonces se podría tomar como que no los polariza. En realidad sí los polariza. ¿Por qué? O sea, tu análisis estuvo bien en pensar que o si son los dos o ninguno. Y así es como tiene que ser, o los dos o ninguno. Pero vea, tiene 5 volts, es decir, hay 5 volts desde aquí hasta acá. Si usted se da cuenta, por la combinación back to back, si aquí hay 5 volts, él ve un ánodo, un cátodo y luego un cátodo y un ánodo. Es decir, ve un Zener polarizado directamente porque los 5 volts están aquí arriba y aquí está la Tierra, digamos. ¿Lo ven? Sí, está polarizado directamente y este está polarizado inversamente. Y como es 5 volts o más, es decir, Wein es menor a menos 5 volts, o podría ser menos 6 volts o menos 7 volts. Y recuerde que el menos es solo darle vuelta a la fuente. Entonces, gracias a esta configuración back to back, los diodos Zener se encienden incluso si la polaridad es negativa, pero en magnitud supera los 5 volts. Entonces, en este caso, VO sería igual a menos 5 volts, ¿verdad? Porque habría de aquí a aquí 4,3 y de aquí a aquí habrían 0,5. ¿Quedó claro? Vea que el sistema es simétrico a lo que acabamos de hacer. Es simétrico con este otro caso. Nada más que ahora la corriente va para acá, pero vea que los diodos termina viéndolos igual, uno directo y uno inverso. Y aquí lo vería, uno directo y uno inverso. Siempre y cuando esa magnitud sea mayor a 5 volts, siempre y cuando esa magnitud sea mayor a 5 volts. Eso es lo interesante de la configuración back to back. Y obviamente, si Vin está entre 5 volts y menos 5 volts, los dos están abiertos. Entonces a esta condición le podemos agregar esto. Así. Entonces, volviendo a hacer la gráfica, ya que conseguimos todos los casos, solo nos queda volver a hacer la gráfica. Así se fue. Entonces aquí va en el tiempo en segundos. En negro voy a dibujar V de t. Aquí va a estar 10. Aquí va a estar menos 10. Esto hace así. Ahí. Ya con dibujar un ciclo para mí está ahí. Entonces voy a dibujar en celeste. En rojo mejor. En rojo el caso 1, ¿verdad? Que sería que la salida es igual a la entrada. Cuando la entrada vale entre menos 5 y 5, es decir, si aquí está 5
Aquí está menos 5. Entonces la entrada es esto. La salida es esto, perdón. Ahí. Ahora, cuando tenemos, aquí ya tenemos el caso 2, que la entrada ya va a valer más de 5 volts. Igual, igual o más a 5 volts. Entonces la salida se queda en 5 volts. Luego aquí volvemos a estar en el estado rojo. Hasta aquí. Y luego aquí estamos en el estado, digamos, azul. Y luego volvemos a estar en el estado rojo. Y luego volveríamos a estar en el estado verde. Listo. Entonces ahí creo que ya se muestra cómo quedaría la salida. Si lo ven, queda como una senoidal recortada en 5 volts porque como nuestra carga era sensible, nosotros queríamos que pasara lo que pasara en la entrada, la tensión no superara los 5 volts. Obviamente, digamos, por aquello que se encuentre un poco perdidos, es obvio que yo a este circuito no me interesaba ponerle esa señal alterna, ¿verdad? No me interesaba recortarla. O sea, esa señal alterna simula un cambio de tensión con valores altos y valores negativos para que viéramos todos los casos posibles. En la vida real, tal vez nosotros lo que queremos es nada más que por más que pongamos una señal de entrada Wayne, la carga nunca reciba más de 5 volts, sin importar cuál sea la señal. Entonces, logramos el objetivo. Gracias a la senoidal podemos, ¿cómo decirlo? Podemos demostrar que de verdad no se superan los 5 volts, ¿verdad? Pero ahí podría venir en Wayne lo que fuera. Entonces, por eso la configuración back-to-back funciona como protección a sobretensiones. Nunca se va a pasar de los 5 volts. Y esas configuraciones back-to-back son muy, muy comunes en equipos como sensores o amplificadores, para evitar que pues, con una entrada muy grande se sature la salida, en caso de ser un amplificador, o pues también en caso de ser un sensor muy sensible, pues de que pase lo que pase, no supere esa tensión para que no explote, ¿verdad? O no se destruya, en realidad, no explotar, ¿verdad? Tal vez solo se destruya. Listo. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, genial. Todo bien, profe. Buenísima. Entonces, ya casi vamos a terminar por hoy. Vamos a hacer un último ejemplo más, un ejemplo un poquito más que nos estemos acercando al tema de un regulador, que es con lo que vamos a continuar mañana. Y ya mañana terminamos la materia del primer examen. La cual yo creo que ya tienen bastantillo para el examen, ¿verdad? Entonces, un buen momento para detenerse. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Ponerlo así, ejemplo. Diseñe RS de forma que el diodo Zener pueda regular el no, el voltaje no, pues casi pongo ese. Regular la tensión eléctrica de una carga variable que pueda consumir entre 10 miliamperes y 85 miliamperes. Y la fuente varía entre 13 volts y 16 volts. Okay. Y el circuito que tenemos es, esta es nuestra fuente, que varía entre los 16 y los 13.
volts y volts. Tenemos aquí la famosa RS, que es la que queremos diseñar. Tenemos aquí nuestro diodo Zener. Y tenemos aquí nuestra carga. Que voy a poner esta línea así, que quiere decir que es variable. Que es una carga variable, es decir, que no es que vale un solo valor, sino que podría cambiar. Y según los datos por aquí, podría ir una corriente IL. Una corriente IL que anda en el rango de los 10 miliamperes a los 85 miliamperes. Ok, y nos dicen que, por otro lado, nos dicen los datos del Zener. Dice VCener es igual a 10 volts. La IZK es igual a 15 miliamperes. Y nos dicen la potencia máxima de ese Zener es de 3 watts. Listo. Y luego le ponen aquí una nota. Nota. Asuma que el Zener está on, ya que Vin es más grande que Vcener y RL es mucho más grande que RS, que fue una de las condiciones que hicimos hace un rato para que VO fuera igual a Vin en caso de que el Zener estuviera apagado y fuera igual a V abierto, entonces la condición se volvía esta misma aquí. Entonces es un resumen. Como no sabemos cuánto es RL, nos dicen eso para que hagamos esa aproximación. Listo. Entonces, ese es el ejercicio. Entonces vamos a empezar a solucionarlo como con verde porque es un color muy ameno. Entonces vamos a ponerlo aquí, solución. Entonces voy a graficar la señal de entrada para que ustedes imaginen más o menos cómo es la señal de entrada. Y digan, ah, eso es lo que quiero que hagan. Si no dicen, ah, me lo dicen. A ver si no logré mi objetivo. Pero sería Vin. Y Vin tiene aquí 16 y aquí 13. Y Vin hace esto. Y Vin hace eso, como un rizado. ¿Ven? Es un rizado. Ahí entre 16 y 13 oscila aproximadamente. Ahí vamos a forzar la gráfica. Eso. Listo. Entonces ese es Vin. Lo ven, es un rizado. Es exactamente lo que tendríamos en nuestra etapa anterior. Y aquí, ¿qué tenemos? Dos casos. Tenemos este caso donde hay este pico, que como esa es la tensión máxima y este es un circuito con resistencias, por eso implica que ahí sea la corriente máxima que vayamos a entregar. Pero no la corriente de la carga, sino la corriente total. Que es la corriente que fluye por aquí. Esa es la I total. Y en este caso, que es el caso donde la tensión es más pequeña, esta va a ser mi corriente total mínima. Porque va a ser la corriente que la fuente va a entregar o el punto en el cual la fuente va a entregar la corriente más pequeña. Esa es la mejor forma de decirlo. Entonces, para obtener, voy a ponerlo aquí como una nota, así. Para obtener RS, se deben estudiar los peores casos. Y lo voy a dejar así. Porque RS, la idea de RS es que haya suficiente, que ella no sea muy grande para que haya suficiente corriente para encender el Zener y que tampoco sea tan pequeña como para que esa corriente sea tan grande para que el Zener se queme. Esa es la idea.
Y además tenemos que jugar con que RS tiene que entregar o tiene que pasar por él la corriente suficiente del Zener más la de la carga, ¿verdad? No únicamente la del Zener. Entonces, esa es la función o esa es la gracia de diseñar RS, que si lo ven toda la corriente, ya sea la del Zener o la de la carga, tienen que pasar por RS. Entonces, RS es la clave del ejercicio o la clave de un regulador, realmente, esa resistencia RS. Entonces, según lo que dice la nota que apuntó el profe ahí, dice, para obtener RS se deben estudiar los peores casos. ¿Cuáles son los peores casos? Vamos a estudiarlo. Caso 1. Que la tensión VI sea máxima. Es decir, 16 volts para este ejemplo. Y que, por lo tanto, la IT sea máxima. Entonces, si tenemos 16 volts y viene con toda la fuerza de la fuente la corriente, lo que nosotros queremos hacer es que pase lo que pase, esa corriente no supere la corriente máxima del Zener. Entonces, volviendo a mi circuito, tengo aquí mi circuito con los 16 volts. Viene aquí RS. Viene aquí el Zener. Y viene aquí pues mi carga. RL. Entonces, como mi mayor miedo es que cuando todo sea máximo se queme el Zener, yo voy a suponer que en este caso, cuando todo sea máximo, por aquí va a pasar la IZ máximo, en el peor de los casos. Y en el peor de los casos, de toda esa corriente total, una parte se tiene que ir para la carga, ¿lo ven? Y otra parte se va para el Zener. Entonces, el peor de los casos es que de toda esta corriente total, toda se vaya por el Zener y por la carga se vaya lo más pequeño que pide la carga. ¿Cuánto es lo más pequeño que pide la carga? 10 miliamperes. ¿Por qué este es el caso más crítico para el Zener? Porque si la carga pide poquito y aquí entra mucho, ¿de a dónde va a ir lo que no pide la carga? Va a irse al Zener. Entonces, por eso tengo que limitar a que aquí siempre, por más que aquí pase lo más pequeño y aquí lo más grande, aquí tiene que pasar como máximo la IZ máxima para que no se queme el Zener. Entonces, por eso este es el caso 1 más crítico. Protección, voy a ponerle aquí entre comillas, proteger el Zener. Vean qué interesante, ya estamos haciendo circuitos con cosas para que no se nos quemen. ¿Cuándo en circuitos uno pasó eso? Nunca. Por eso electrónica 1 es los cursos más chidos que hay. Entonces, haciendo una suma de corrientes aquí, ¿verdad? Aquí viene la I total, aquí baja la IZ máxima y aquí baja la IL mínimo. Entonces tendríamos I total va a ser igual a IZ máximo más el IL mínimo, que es el peor caso para el Zener. Ok, ¿cuánto vale esa corriente IT máxima? Esa IT máxima, IT máxima. Bueno, vale la corriente máxima del Zener más la corriente de la carga mínimo. Es decir, vale la corriente máxima es la corriente máxima del Zener, que según la fórmula de potencia, potencia máxima es igual a V del Zener por I Zener máxima. Quiere decir que la IZ máxima tiene que ser igual a la potencia máxima entre V Zener. Y esto era 3 watts entre 10 volts, son 0,3 amperes. Eso es lo máximo que aguanta el Zener, es bastante fuerte, 300 miliamperes. Para electrónica es un valor bastante alto. Vean que la carga le estoy entregando 10,85, o sea, es demasiado poquito frente a 300. Entonces aquí serían 0,3 amperes más 0,01 amperes, que serían 10 miliamperes de IL mínimo. Quiere decir que la corriente máxima es 0,31 amperes o 310 miliamperes, como lo quieran ver. Listo, ya analizamos el caso más crítico, ya sabemos cuánto vale
¿Cuánto es lo máximo que puede valer la corriente en el peor de los casos? Ahora hagamos el otro caso. Caso 2. El caso 2 es cuando la tensión es mínima. Es decir, hay 13 volts que vienen en la fuente. Y por lo tanto la corriente IT es la mínima posible. Entonces, en este caso yo quiero ya no proteger el Zener, sino que más bien se me cayó como un poco la corriente porque se me cayó un poco la entrada de 16 a 13 volts. Yo quiero saber que aunque se me haya caído esos a 13 volts, igual puedo entregar a la carga la corriente máxima, porque la carga tiene que funcionar sí o sí, y la carga funciona entre 10 y 85. Entonces, si se me cayó toda la corriente, el peor caso que yo pueda tener es que la carga no tenga la corriente necesaria. Entonces, en este otro le voy a poner aquí, entregar la corriente a la carga. Entonces, en este caso, la ecuación, el circuito, sigue siendo el mismo circuito. Lo voy a dibujar solo por necedad, pero para que entiendan que aquí están 13 volts, RS, nuestro Zener, nuestro L, y por aquí ahora van a ir los 85 miliamperes, y voy a suponer que aquí puedo entregar al menos lo mínimo para que el Zener esté funcionando, que sería IZK, y pueda regular la tensión de la salida. ¿Se acuerdan? Para que el Zener funcione al menos como Zener, debo al menos poder entregarle la corriente mínima del Zener, que era la IZK. Entonces, no solo quiero entregar los 85 miliamperes a la carga, sino que quiero al menos tener el Zener encendido para que regule. Entonces, por eso ese sería el peor de los casos. Volviendo a hacer la misma malla aquí, donde aquí entra IT mínimo, tendría que IT mínimo es igual a la IZK más la IL máxima. Y ya estos datos los tengo del enunciado. IT mínimo sería igual a, este dato eran 15 miliamperes, más este dato eran 85 miliamperes. Es decir, que la corriente total mínima que debe fluir por ahí es 100 miliamperes. ¿Todos claros hasta aquí? ¿Me han seguido bien? Sí, profe, de mi parte, todo claro. Bueno, ¿está bien? ¿Todos los demás? Cool. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con estos valores de la corriente total máxima y la corriente total mínima? Bueno, ya para terminar, ya con esto terminamos, es el último truco, digamos. Tenemos aquí la fuente, que varía entre 13 y 16. Y tenemos aquí la RS, que no sabemos cuánto vale. Tenemos el Zener. Y tenemos el RL, variable. Entonces, cuando tenemos 13, la corriente que fluye por aquí es la IT mínimo, ¿cierto? Y ya sabemos cuánto vale esa IT mínimo. IT mínimo es igual a 0,310 amperes. Esa es la IT mínimo que tiene que fluir por ahí. ¿Ok?
perdón, la IT máxima es esta. La IT máxima. Entonces, para que la corriente sea lo más grande posible, pues la resistencia debería ser lo más pequeño posible. Entonces, la IT máxima me va a dar el RS mínimo, ¿verdad? Si yo hago la resistencia más grande, se disminuye la corriente. Entonces, la corriente más grande implica la resistencia más pequeña posible. Entonces, ese es el RS mínimo. Entonces, si hago esta ley de Ohm, sería V de RS es igual a la I total máxima por RS mínimo. Eso quiere decir que RS mínimo debería ser V de RS entre la IT máxima. ¿Y cuánto vale VRS? ¿Alguien me puede decir cuál es la tensión que hay de aquí a aquí? Cuando tenemos aquí 13. Profe, antes de responderle eso, se me confundió un poquito. Aquí no era más bien cuando teníamos la tensión 16. Perdón, sí, perdón. Dije 13, pero no, tiene razón. Este es el caso de IT. Es que estamos viendo la IT máxima. Tenemos 16. Listo, gracias. Ahora sí, respóndame. ¿Cuánto tenemos de VRS? Vea que la tensión de Ok. VRS es la tensión que hay de aquí menos la de aquí. ¿Cuánta tensión tenemos aquí? Con respecto. Ok, ahí sería la del VZ, Ajá, del exacto, Zener. aquí Entonces son tenemos. 10 Ajá, menos los 16 del... exacto, muy bien, amigo. Entonces tendríamos 16 menos 10 del VCener entre los 0,310. Y eso me da mi resistencia mínima, que vale 3 entre 0,310, son aproximadamente 19,35 ohms. Eso es lo mínimo que tiene que valer la resistencia para que la corriente que fluya por ahí no destruya el Zener. Excelente. Ahora hagamos el segundo caso. El segundo caso es, más bien, por aquí fluye la IT mínima. Ahí. Por aquí fluye la IT mínima. Tenemos los 13 volts. ¿Cuánto vale? Y planteamos la misma ecuación. IT mínima es igual a 100 miliamperes, que es lo mismo a 0,1 ampere. Y decimos VRS es igual a la IT. Y esto me da lugar al RS máximo. Por aquello. La resistencia máxima para que esta sea la corriente mínima, ¿verdad? Entonces, el IT mínimo por el RS máximo. Y si despejamos esto, RS máximo sería igual a la VRS entre el IT mínimo. En este caso sería, ahora sí, 13 menos 10 entre 0,1 y eso sería aproximadamente 30 ohms. Es decir, que la resistencia mínima es 20 ohms prácticamente y la resistencia máxima es 30 ohms. Eso quiere decir que finalmente mi respuesta o mi ejercicio de diseño se respondería de esta manera. RS tiene que ser mayor o igual a 20 ohms, puede ser, y 30. Puedo haber puesto 19,35, que hubiera sido lo más acertado, pero pongo 20 ohms para que sea más fácil de visualizar. Vean que igual esos 20 ohms estarían dentro de la condición real. Entonces, esta es mi condición de diseño. Significa que si yo escojo en RS cualquier resistencia entre 20 y 30, voy a cumplir las dos condiciones de diseño, tanto que la corriente sea máxima, como que se respete la corriente máxima, como que se respete la corriente mínima. Entonces, yo podría decir, bueno, yo como diseñador escojo RS igual 26 ohms. ¿Y en qué se basa uno para escoger 25, 26, 24, 23?
es libre. Prácticamente que se los digo, bueno, la resistencia comercial que pueden encontrar de ese valor. Ok. Así se completa este ejercicio. ¿Les quedó alguna duda? Yo diría que no, profe. Todo bien. Ok. Un último detalle. Un último detalle. ¿Cuánto sería la potencia máxima de esta resistencia? Un punto extra y es un punto extra al ejercicio que nos digan eso. ¿Cuál es la potencia máxima del resistor? Bueno, el peor caso, la potencia máxima que se podría disipar por el resistor sería este valor al cuadrado por este valor, ¿verdad? La potencia sería I cuadrado por R. Y eso sería igual a 0,310 al cuadrado por la que yo escogí, 26 ohms. Y eso sería, bueno, aunque esa corriente ni siquiera va a ser, pero bueno, voy a suponer ese valor de corriente máxima. Voy a suponer ese valor de corriente máxima para pensar en un caso muy crítico, aunque esa corriente nunca va a estar por ahí, va a ser un poquito más pequeña, pero me sirve como referencia. Entonces, calculo esa potencia, digámosle máxima, que podría tener esa resistencia y serían 0.310 al cuadrado por 26 ohms. Serían 2,50 watts. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo aquí esta resistencia 26 ohms, yo no puedo ir a la electrónica local, digamos a la que queda por mi casa, y pedir la resistencia que a mí me dé la gana para RS, sino que yo tengo que llegar y decirle ¿cómo se llama? Al vendedor, necesito una resistencia de 26 ohms y de más de 2.5 watts. ¿Por qué? Porque si yo pongo una resistencia de esas comunes y corrientes, de esas que valen 100 pesos, normalmente esas son de 1/4 de watt, es decir, de 250 miliwatts. Si yo pongo ahí una resistencia de 26 ohms de 250 miliwatts, no he encendido ese circuito cuando esa resistencia empezó a echar humo. Porque al igual que cualquier elemento, al igual que el Zener, al igual que un amplificador, o al igual que un diodo común, que son los elementos que conocemos hasta el momento, todos tienen una potencia máxima. Entonces, igual sucede con esta resistencia. ¿Qué pasa con las resistencias de RS? Que esas resistencias, digamos, son resistores de potencia. ¿Por qué? Porque por ahí pasa toda la energía que va a entregar esta fuente. Entonces, un resistor que tiene que tener una potencia mucho mayor a esto para que no se nos queme, ¿verdad? Porque si no, en serio echa humo y en serio huele feo y se quema el circuito. Entonces, tomar en cuenta siempre la potencia de ese resistor RS a la hora de colocarlo en un circuito real, ¿verdad? Porque la potencia aquí no me está haciendo ningún efecto en papel, pero cuando yo armo mi circuito en la vida real, si ese RS no tiene ese nivel de potencia, sí se va a quemar. Punto final. Y ustedes me dirán, uy, qué difícil, profe, porque mira que mi electrónica de por la casa, la que queda a la par de la pulpería, es tan paque que no tiene resistores de 2.5 watts. Solo tiene resistores de 1.5 watts. ¿Qué hago? Bueno, entonces en ese caso, para que se vuelvan unos buenos diseñadores y nada más digan no se puede hacer el circuito, lo que uno hace es que en vez de colocar una resistencia de 2.5 watts de 26 ohms, colocaría dos resistencias de 52 ohms en paralelo, lo cual el paralelo de 52 ohms son de 26 ohms, que es lo que yo quería diseñar. Y aquí vendría a ser RL. ¿Y por qué hago esto? Porque si por aquí tenía que fluir
En el peor de los casos, 0,31 amper, cuando pase por aquí, y como son dos resistencias iguales, por aquí va a pasar 0,15, ajá, algo así. Pasaría aproximadamente ese valor, y por aquí pasaría aproximadamente 0,155 amperes también. O sea, logré partir la corriente a la mitad. ¿Y qué logré hacer con eso? Porque aquí se vuelve a juntar otra vez la I total, que es lo que yo deseo, ¿verdad? Yo quiero otra vez llevarle al Zener la I total y además llevarle la I total al RL ahí que se distribuya, ¿verdad? Según lo que corresponda. Pues yo no quiero limitar que haya menos de eso, ¿verdad? Porque para eso hicimos nuestro diseño. Entonces aquí entra I total y aquí sale I total, entonces todo bien. Pero ¿qué logré con hacer este paralelo? Que ahora, ¿cuál es la potencia de cada una de esas resistencias? Potencia de la resistencia 52 ohms va a ser igual a 0,1555 al cuadrado por 52 ohms. Y eso, si hago ese cálculo de 0. Eso es 1,25 watts. ¿Todo bien? Logré partir a la mitad la potencia que iba a disipar esa resistencia. Eso quiere decir que aquí yo puedo poner dos resistencias de 52 ohms de 1,5 watts y ya ahora sí el circuito no se me quemó por aquello que yo no lograra conseguir una de 2,5 watts. Porque ¿cómo cambia en términos de potencia los resistores? Bueno, entre más potencia sean, más robustos son como más grandotes. Y cuando ya es así, como arriba de 1 watt, empiezan a hacer unos resistores como cuadrados, los cuales pueden ser incómodos de trabajar por lo grandes. Recuerden, ustedes dijeron electrónica es algo de trabajar con cosas pequeñas. Entonces, sería hasta más noble dividir esa RS en dos resistencias en paralelo y así cada una de ellas no se quemaría, porque no consumiría tanta potencia como si fuera solo una, que es más difícil de conseguir y más cara, ¿verdad? Ya no vale 100 pesos, ya vale 700, por darles un número. ¿Les quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, qué bueno. Entonces, ahora con esto terminamos la clase hoy. Nos vemos mañana. Mañana no vamos a tener actividad sincrónica, la vamos a tener hasta el jueves. Entonces, mañana nos vemos para ver un ejemplo completo de un convertidor ACS desde el inicio hasta el final, desde su etapa del transformador hasta su etapa de regulación con Zeners, y con eso se termina la materia del curso. Entonces vamos súper bien. Entonces todo sigue siendo tentativo para que de este viernes en 8 sea el examen del primer parcial, el primer parcial, y de mañana en 8 sea el quiz. Como les dije, el quiz es un marque con X ahí en mediación virtual, a ver si entendieron la teoría, porque hay que entender teoría para saber hacer algo, ¿verdad? La teoría es súper importante. Entonces la estudiamos por aparte en el quiz. Listo. No más dudas. No, profe, muchas gracias. Hasta luego, que tengan lindo día. Ok, hasta luego y gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Todo bien, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. ¿Cómo está, profe? Bueno, hasta luego. No, es que le quiero preguntar algo, profe. Perdón, dígame, adelante. Profe, es que digamos, yo hice la actividad esta, la entrega de actividad en clase 1, pero esa, digamos, si uno tenía como, digamos, un ítem malo, ya uno perdía el punto. Es que había una actividad que hice en clase que fue por un punto extra, ¿verdad? Ajá, Y es como es un punto extra, y si lo tuvo malo no pierde nada. Y si lo tuvo bueno, te gana el punto extra. ok. Porque cometí un error en el punto extra. Sí, es que, digamos, cometí un error, pero digamos, no en un ejercicio, sino como en un ítem de un ejercicio. Sí, es parte de, que para los puntos extra hay que hacerlo todo bien. Ok, profe. No, Bueno, está lo bien. bueno es que ya usted sabe en qué se equivocó y no le va a volver a pasar.
Entonces, Ah, sí, 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 profe, de hecho fue ahí una metida de patas ahí mía, entonces sí. qué bueno. Entonces, bueno, qué malo, pero qué bueno que ya sabe dónde fue. Entonces, para que en el quiz, en el examen, no le pase nada de eso. Ok, profe, y otra pregunta, es que la vez pasada usted comentó, digamos, de que, digamos, yo todavía no, digamos, sí me gustaría como